Estaba a la mitad de apagar mi computadora, cuando apareció el mensaje de recursos humanos en la pantalla. Preséntese en RH de inmediato. Sin explicación, sin aviso, solo una orden. Lo bastante filosa para cortar el silencio de un viernes por la tarde. Fui hasta la oficina y encontré a Diane de RH parada toda tensa junto a mi nuevo gerente, Darren Cole. Lo habían transferido de la oficina de Nueva Jersey apenas 3 semanas antes, y se movía como alguien que creía que el miedo hacía el trabajo por él. Diane carraspeó y levantó una hoja. Evelyn Hart está programada para trabajar horas extra este domingo. Esta asignación no es negociable. Me detuve frente a ellos. No puedo trabajar este domingo, dije. Tengo una cita importante. Darren cruzó los brazos. Ah, ¿sí? Su voz tenía esa paciencia de gerente que nunca llegaba a los ojos. Déjeme ponerlo muy simple. Si no se presenta el domingo en la mañana, está despedida. Usted elige. Trabaje, o busque otro empleo el lunes. Esperaba pánico, que me disculpara, que me quebrara. No le di nada. Diane deslizó un formulario sobre la mesa, un documento grueso con el encabezado acuerdo de horas extra voluntarias. Abajo, en tinta roja, alguien había estampado firme o habrá acción disciplinaria. Lo habían preparado desde mucho antes de que yo entrara. El pecho se me apretó, no por miedo, sino por el insulto, lo limpio que estaba armado todo, lo seguro que estaba Darren de que podía arrinconarme. Levanté la hoja, la hojeé rápido y la dejé otra vez sobre la mesa. Ya le dije, respondí bajito. No puedo trabajar el domingo. Darren se inclinó hacia mí. Entonces considere esto su última advertencia. Lo miré directo, lo suficiente para que pensara que estaba decidiendo si rogarle, pero mi decisión estaba tomada desde horas antes, mucho antes de esta emboscada. Me di vuelta hacia la puerta sin decir nada más. No tenía idea de con quién me iba a reunir el domingo. Y ellos no tenían idea del precio de esa decisión. Salí del cuarto, dejando el formulario sin firmar sobre la mesa, y caminé hacia la salida sin aceptar ninguna de sus dos amenazas, cargando el peso de lo que vendría. El coraje de esa reunión del viernes me duró mucho después de salir de RH, sobre todo porque no era nuevo. Era solo el último tajo de un patrón con el que había vivido años en Harbour East Logistics, desde que entré 5 años atrás. En ese entonces me encantaba el trabajo. Mi antiguo gerente, Martin Blake, confiaba en mí, me impulsaba, celebraba mis logros sin necesidad de colgarse el crédito. Una vez me dijo, Evelyn, tú eres la persona que mando cuando un cliente ya está medio fuera de la puerta. Y lo decía como un cumplido. Me quedé incontables noches arreglando contratos, reparando fallas de comunicación, yendo en fines de semana porque creía que el esfuerzo importaba. Y sí importaba. Harbour East conservó cuentas que otras firmas habrían perdido. Todo cambió la semana que llegó Darren Cole. Lo primero que hizo fue llamar a una junta de equipo. Ni se molestó en aprender los nombres antes de anunciar. Las horas extra ya no son opcionales. Si quieren estabilidad, demuestran compromiso. Lo dijo con una sonrisa como si esperara aplausos. El siguiente cambio llegó más silencioso. Críticas que antes eran privadas ahora las soltaba enfrente de cualquiera. Una mañana, después de que salvé una cuenta multimillonaria, lo escuché murmurarle a alguien. Es competente, sí, pero definitivamente está sobrevalorada. Ni siquiera bajó la voz. Al principio, algunos intentaron advertirme con suavidad. Evelyn, me susurró mi compañera Lena durante el almuerzo, está sacando al personal con más antigüedad. Trajo a 2 personas de Nueva Jersey antes de venir. Las 2 mujeres de nuestro departamento se fueron derechito después de sus evaluaciones. Me quedé congelada con el tenedor a medio camino. ¿Las 2? Lena asintió. Y hace que parezca voluntario. RH nunca pregunta nada. Fue entonces cuando empecé a escribir todo. Cada comentario, cada exigencia, cada reunión que convertía en amenaza. No era paranoia, era supervivencia. Y después de lo que pasó el viernes, estaba claro que Darren no había terminado de probar hasta dónde podía doblarme antes de romperme. La verdad detrás de mi negativa a trabajar el domingo no tenía nada que ver con descansar. Era por la reunión que había aceptado días antes, la que podía decidir el futuro de Harbour East Logistics, y el mío. Llegué temprano al despacho que daba al puerto, mis nervios firmes solo porque había ensayado cada detalle. Cuando la puerta se abrió, entró Charles Olden, director ejecutivo de Olden Marine Group, con su director financiero detrás. Olden Marine era uno de los clientes de carga más grandes de toda la costa, millones en contratos a largo plazo,
y había pedido por mí personalmente. Evelyn, dijo estrechándome la mano con sinceridad directa, gracias por hacer tiempo. Sé que una reunión en domingo es inusual. Entiendo la importancia, respondí. Me da gusto estar aquí. Me indicó que me sentara. Estamos evaluando todas las renovaciones de contrato este trimestre. Las decisiones afectarán socios en varios estados. Harbour East siempre ha cumplido bien, bajo su guía. Pero, hizo una pausa, últimamente ha habido problemas. Sentí el cambio al instante. ¿Problemas de qué tipo? Charles intercambió una mirada con el director financiero. Hemos enviado varias preocupaciones a su dirección. Ninguna recibió respuesta. Un mensaje incluso apareció como leído y luego eliminado el mismo día. Se me apretó el aire en los pulmones. Jamás vi esos mensajes. Lo imaginé, dijo. Por eso pedimos hablar con usted directamente. Confiamos más en su transparencia que en lo que hemos visto del nuevo management de Harbour East. Se inclinó hacia mí. Evelyn, necesito su opinión honesta antes de decidir si continuamos con la alianza. Su compañía está en una encrucijada, y usted también. Sus palabras cayeron con un peso que esperaba, y aún así me tomó desprevenida. Si Olden Marine se alejaba, Harbour East perdería todo lo que yo había construido. Y si estaban así de alarmados, Darren estaba ocultando mucho más que una serie de ultimátums de domingo. Para el sábado en la mañana, la represalia por mi negativa ya estaba en mi bandeja de entrada. El asunto era tan directo que me despertó por completo. El incumplimiento puede afectar su estatus laboral. Debajo venía una cadena de Darren copiando a RH, como si estuviera documentando un crimen. Confirmen la asistencia de Evelyn el domingo. Esto debe resolverse de inmediato. Escribí mi respuesta con cuidado, cada palabra medida. Tengo un compromiso inamovible el domingo. Estaré disponible el lunes a las 9 como está programado. Envié el mensaje y dejé el teléfono, esperando una hora de paz. Me duró 10 minutos. Para las 9:30, Darren estaba en mi escritorio como si se hubiera teletransportado por todo Baltimore. Lo vi venir antes de oírlo. Esa respiración molesta que tomaba antes de hacer un escándalo. ¿De verdad mandó ese correo? Soltó, lo bastante fuerte para que todos escucharan. Todos sacrifican algo, Evelyn. Todos. ¿Qué le hace pensar que usted es especial? Bajé la voz. Nunca dije que fuera especial. Dije que tengo un compromiso. Su mandíbula se tensó. Lo que tiene es un problema de actitud. Y se acaba hoy. Mis compañeros bajaron la mirada, fingiendo teclear. Hasta Lena, que siempre encontraba un momento para animarme, guardó silencio. Eso me dijo todo. No evitaban mis ojos para protegerme. Evitaban a Darren para protegerse a sí mismos. Me observó unos segundos, esperando que me disculpara, que me quebrara, algo. Cuando no obtuvo nada, se dio la vuelta y se fue a su oficina. Intenté respirar, pero el siguiente golpe vino rápido. Mi pantalla mostró una alerta, acceso denegado. Luego otra. 2 carpetas clave que yo manejaba todos los días estaban bloqueadas. Revisé otra vez, con los dedos temblando, seguían bloqueadas. Estaba armando su caso. Quería que pareciera que yo era inestable, poco confiable, problemática, y todo quedara documentado antes del lunes. Para cuando me levanté del escritorio, ya sabía la verdad. Darren no estaba esperando al domingo para castigarme. Ya había empezado. El sábado en la noche, el ruido en mi cabeza era insoportable. Cada correo de RH, cada amenaza de Darren, cada advertencia cortante estaba en mi teléfono como sentencias acumuladas. Las releí desde el principio, una por una, hasta que las manos se me enfriaron. Abrí una carpeta nueva en mi laptop y la titulé Incidente del domingo. Ahí guardé cada captura, cada hora exacta, cada línea. Si Darren quería documentación, no sería el único que la tendría. Por un momento pensé si debería llamarle a Charles Olden y cancelar. Me duró solo unos segundos. Esa reunión era más importante para la empresa que el ego de Darren. Y Charles había confiado en mí lo suficiente como para contactarme en privado. Eso valía algo. Saqué mis notas, proyecciones, patrones de rendimiento, riesgos de contrato. Las repasé hasta poder recitar los números de memoria. Al final redacté mi respuesta a RH, fría y directa. Estaré indisponible el domingo debido a un compromiso esencial. Reanudaré mis labores el lunes a las 9. Sin disculpas, sin suavizar nada. Solo la verdad. La leí una vez más y envié. En cuanto el mensaje salió de mi bandeja, algo dentro de mí se estabilizó. Por primera vez desde que Darren llegó, sentí que por primera vez estaba eligiéndome a mí misma,
en lugar de dejar que alguien me arrinconara. No estaba eligiendo horas extra en domingo. Tampoco una renuncia forzada. Estaba eligiendo lo correcto. Cerré mi laptop y dejé que el silencio se acomodara a mi alrededor. Pasara lo que pasara al día siguiente en la reunión con Charles Holden, llegaría preparada. Y llegaría siendo yo. El domingo llegué lo suficientemente temprano para respirar antes de que empezara la conversación real. El salón privado con vista al puerto interior estaba tranquilo, ese tipo de tranquilidad donde cada pensamiento suena más fuerte de lo que debería. Cuando la puerta se abrió, entró Charles Holden con su directora financiera, Marisa Lane, ambos cargando carpetas que pesaban más que solo papel. «Evelyn», dijo Charles, estrechando mi mano con un agarre que dejaba claro que no venía por cortesías. «Gracias por venir. Aprecio la invitación», respondí. «Entiendo que es un asunto urgente». Marisa intercambió una mirada con él y puso su carpeta sobre la mesa. «Iremos directo al punto», dijo. «En los últimos 2 meses hemos enviado varias preocupaciones al liderazgo de Harbour East». Abrió la carpeta y la giró hacia mí. Todos los mensajes fueron ignorados. Me incliné hacia adelante. ¿Ignorados? Charles asintió. Uno fue eliminado minutos después de ser entregado, sin siquiera abrirse. Su tono se volvió más filoso. Nosotros rastreamos esas cosas. Una certeza fría se me asentó en el pecho. Yo no recibí nada, dije. Ni una advertencia. Nada. Te creo, respondió Charles sin titubeos. Por eso pedimos hablar contigo y solo contigo. El peso de esa confianza me golpeó más fuerte que la acusación misma. Respiré despacio. Ha habido un cambio en Harbour East, admití. Un nuevo gerente, nuevas expectativas, una cultura que... Vacilé y después elegí la honestidad. Me ordenaron trabajar hoy. No era negociable. Cuando dije que tenía un compromiso previo, me amenazó con despedirme. Hubo un silencio. Cortante. Final. Marisa entrelazó las manos. Eso coincide con lo que sospechábamos. El gesto de Charles se endureció, la calma volviéndose a cero. Si tu liderazgo está enterrando preocupaciones de clientes y amenazando a la única persona que mantiene estable esta cuenta, cerró la carpeta. No renovaremos el contrato. Hizo una pausa. A menos que tú te conviertas en nuestro contacto directo desde este mismo momento. Las palabras cayeron como un cambio en la gravedad, alterando todo lo que creía que me esperaba el lunes. ¿Qué pasa cuando un cliente multimillonario exige que yo, no mi jefe, sea su enlace a partir del lunes? Yo ya iba mentalmente preparada para lo peor. Entré al edificio esperando una junta de despido, un montón de formularios con mi nombre arriba. Después de lo que pasó sábado y domingo, no existía un escenario donde Darren me dejara llegar y sentarme tranquila. Pero la oficina estaba silenciosa. Sin correos de RH, sin citas en el calendario, sin advertencias. Nada. Dejé mi bolso con cautela, esperando que mi pantalla cargara. Nada. Lena pasó junto a mi escritorio y susurró. ¿Estás bien? Asentí, aunque el pulso me seguía subiendo. La ausencia de ruido se sentía más fuerte que cualquiera de las amenazas de Darren. A las 9:15 en punto, mi teléfono brilló con un número que nunca había visto. La extensión directa de Richard Hall, el director ejecutivo de Harbour East Logistics. Contesté con cuidado. Habla Evelyn Hart. Su voz entró tranquila y deliberada. Evelyn, felicidades por tu promoción. Me congelé. Richard continuó antes de que pudiera hablar. Por favor, sube al piso ejecutivo, no a recursos humanos. Directamente a mi oficina. La llamada se cortó. Me levanté, intentando que no se me notara el asombro, y caminé hacia los elevadores. El aire cambió al entrar al pasillo de las oficinas ejecutivas. Ahí lo vi. La puerta de la oficina de Darren estaba cerrada. Su placa había desaparecido. Un guardia de seguridad estaba plantado afuera, brazos cruzados, la mirada fija al frente. Lena me había seguido a distancia. ¿Qué pasó? Susurró. No lo sé, dije. Pero el temblor en su voz me dijo que ya lo presentía. Algo había detonado durante la noche. Algo lo bastante grande como para borrar el nombre de Darren de la pared antes de que empezara la jornada. Mientras entraba al pasillo ejecutivo, varios compañeros asomaban la cabeza por encima de los monitores, murmurando mi nombre como si ya no fuera la misma persona a la que amenazaron 48 horas antes. Lo que fuera que había ocurrido entre el domingo en la noche y el lunes en la mañana había reescrito la jerarquía completa del lugar. Y el CEO me estaba esperando para explicarlo. La asistente de Richard abrió la puerta de cristal de la sala de juntas con un gesto suave.
El aire adentro se sentía más denso, como si todos hubieran estado esperándome. La directora de RH, Diane, estaba rígida en un extremo de la mesa. A su lado, dos miembros del departamento legal con las laptops abiertas. Y en la cabecera, Richard, manos entrelazadas, mirada firme. Evelyn, dijo, señalando la silla junto a él. Siéntate, por favor. Tenemos mucho que tratar. La puerta se cerró detrás de mí. El silencio se sostuvo un instante antes de que Richard levantara un correo impreso, uno que reconocí al momento. Esto me lo envió anoche Charles Holden. Leyó en voz alta. Exigimos que Evelyn Hart sea nuestro punto de contacto exclusivo de ahora en adelante. También solicitamos la remoción inmediata del gerente que obstruyó la reunión de hoy y que ignoró repetidas preocupaciones del cliente. Richard dejó el papel sobre la mesa. Hay más, pero esa es la esencia. Diane se acomodó incómoda. El abogado, Kingston, aclaró la garganta. Realizamos una auditoría interna esta mañana. Varios reportes de clientes bajo la gestión de Darren Cole fueron alterados. Se ocultaron problemas de desempeño. Se inflaron métricas. Y no fue un error administrativo, añadió Diane. También encontramos múltiples quejas pendientes contra él, incluyendo acoso y represalias. Ninguna fue procesada correctamente. Sentí mi respiración asentarse en algo firme. Algo quieto. La verdad, por fin, estaba afuera. Richard se recargó en su silla. Harbour East Logistics no puede ni va a tolerar nada de esto. Sus palabras cayeron con absoluta finalidad. Darren Cole ha sido despedido de manera inmediata. El silencio cubrió la sala. Entonces Richard dirigió toda su atención hacia mí. Evelyn, Holden Marine quiere que tú lideres su cuenta exclusivamente. Y considerando tu desempeño, tu integridad y la confianza que has ganado, queremos ofrecerte el puesto de directora de estrategia de clientes, reportando directamente al director de operaciones. Mi pulso ya no temblaba. Se aclaraba. Todo lo que Darren trató de enterrar me había traído justo aquí. Y ahora tenía que decidir cómo ocupar un puesto construido sobre sobrevivir su tormenta. Mi primera semana como directora de estrategia de clientes se sintió como pisar terreno desconocido. Aunque los pasillos eran los mismos de 5 años, lo distinto era cómo me miraba la gente. No con lástima, no con miedo, con algo parecido a respeto, incluso alivio. En mi primera mañana, reuní a mi equipo en la sala de juntas afuera de mi oficina. Vamos a trazar nuevas líneas, les dije. Nada de horas extra forzadas. Nada de intimidación en juntas. Nada de humillaciones públicas disfrazadas de retroalimentación. Hacemos el trabajo bien. Y lo hacemos sin que nos traten como desechables. Algunas personas intercambiaron miradas, como dudando si podían sonreír. Entonces Lena soltó un suspiro que seguramente llevaba meses guardado. Gracias, dijo. Necesitábamos que alguien dijera eso en voz alta. Me convertí en la primera mujer, en más de 10 años, en dirigir una división de estrategia de clientes en Harbour East. Algo que Richard mencionó durante una breve reunión. Te ganaste esto, me dijo. No por lo que pasó con Darren, sino por cómo manejaste todo antes y después de eso. Más tarde esa semana, me reuní con Charles Holden y su directora financiera para cerrar la nueva estructura de la colaboración. Mientras revisábamos las proyecciones, Charles hizo una pausa y me miró con una certeza tranquila. «Sabes», dijo, «el domingo vi exactamente quién eres. No solo en los números que presentaste, sino en la integridad detrás de ellos. Por eso peleamos por ti». Sus palabras me llegaron más hondo de lo que esperaba. Durante años me había quedado callada. Noches interminables, expectativas imposibles y pequeñas humillaciones que se acumulaban como piedras sobre el pecho. El silencio le había enseñado a Darren la lección equivocada, que yo iba a doblarme. Pero el domingo me enseñó la correcta, que no tenía por qué hacerlo. Cerré mi cuaderno, lista para avanzar con un equipo que por fin tenía espacio para respirar. Y mientras la semana terminaba, una verdad se quedó flotando en mi mente. Tarde o temprano, tendría que enfrentar al hombre que intentó quebrarme. Salía de una reunión vespertina con el equipo de operaciones cuando doblé hacia el lobby y vi a un pequeño grupo reunido detrás del muro de vidrio. La gente intentaba no verse obvia, pero la tensión jalaba todas las miradas hacia el mismo punto. Fue entonces cuando lo vi. Darren Cole. Estaba entre dos guardias de seguridad, con una caja de cartón en las manos, los hombros encogidos como si quisiera hacerse más pequeño. Su corbata colgaba chueca, igual que el primer día que llegó. Solo que ahora no quedaba nada de su actitud engreída.
Solo un hombre que se había quedado sin lugares donde esconderse. Uno de los guardias señaló hacia las puertas giratorias. Por aquí, señor. Darren avanzó sin levantar la mirada, sin el tono cortante, sin la autoridad fingida. Pasó lo suficientemente cerca como para que escuchara su respiración entrecortada. Pero jamás me vio. No tenía por qué hacerlo. Yo no dije nada. No lo necesitaba. El silencio entre los dos lo dijo todo. Lo que él había intentado hacer. A quien había intentado romper. Y lo que finalmente lo derrumbó. Su salida fue silenciosa, casi suave, como cerrar una puerta que nunca debió abrirse. Cuando desapareció afuera, la gente regresó a sus escritorios fingiendo que no habían estado mirando. Caminé a mi oficina, dejando que el murmullo tranquilo del edificio volviera a acomodarse a mi alrededor. Minutos después, mi teléfono vibró con un mensaje de Richard Hall, el director general. Holden renovó por 5 años. Gracias. Una sola línea, suficiente para marcar el final de un capítulo y el inicio de algo nuevo. Me senté en mi escritorio, abrí un correo en blanco y me lo envié a mí misma. Era corto, solo una frase, lo justo para anclar el momento en mi memoria. A veces, elegir ninguna de las opciones es elegir una vida completamente nueva. Le di enviar, cerré mi laptop y me levanté sintiéndome más ligera que en años. La tormenta había pasado. El camino frente a mí, por fin, era mío.